nosotros, como todos los órganos de la jurisdicción, tenemos que mantener una comunicación fluida y permanente con las víctimas. Por eso, ustedes verán acá que nos reunimos permanentemente con ellas, aplicando los enfoques a los que me estaba refiriendo en el saludo inicial, que es el enfoque étnico, el enfoque territorial, el enfoque diferencial y el enfoque de género. Para eso nosotros desarrollamos distintas actividades. Una es, digamos, la gestión de producción del conocimiento. En ese proceso de producción de gestión del conocimiento, nosotros nos reunimos permanentemente con las víctimas para escucharlas frente a las expectativas que tienen en torno a cómo en este modelo de justicia restaurativa creen ellas que se debe implementar mecanismos restaurativos. Porque indudablemente, y la diversidad nuestra lo demuestra, no todos pensamos igual y no todos creemos que los mecanismos restaurativos deben ser de la misma manera desarrollados. Una cosa piensan o aspiran los pueblos étnicos, incluso diferenciadamente los indígenas, los afrodescendientes, raizales y palenqueros, los pueblos rom, y otros seguramente lo que pensamos nosotros los mestizos. De manera que tenemos que adelantar una labor de escucha y construcción conjunta con ellos para que podamos cumplir las expectativas que ellos tienen. Y dentro de esas expectativas, por ejemplo, se construyó la metodología de investigación para delitos cometidos contra los pueblos indígenas. ¿Y qué se acordó con ellos? Que había que traducir a los dialectos indígenas esa metodología, porque lo importante no era construir la metodología, sino que todos los pueblos indígenas conozcan esa metodología y la entiendan y puedan facilitarnos, por supuesto, el trabajo en el momento oportuno. Aquí quiero qué importante, mejor decir esto que voy a decir, doctor José Miller, muchas gracias porque estuvo todo el tiempo apoyándonos en ese proceso de construcción de la metodología de investigación con los pueblos indígenas y la participación de los magistrados étnicos en todo este proceso que venimos desarrollando ha sido importante porque nos facilita la interlocución. Nosotros tenemos equipos de trabajo étnicos, pero por supuesto la participación de ellos en coordinación con nosotros ha sido fundamental. También tenemos pues una construcción de mecanismos de alianza e incidencia con distintas entidades. Esos mecanismos facilitan que nosotros podamos no solo estar en todo el territorio nacional cumpliendo la función, sino además pues que participen también en otras entidades del Estado e incluso empresas del orden nacional en este proceso de construcción de mecanismos restaurativos. En este proceso de construcción desarrollamos actividades con todas las víctimas en el territorio nacional, tratando de que las víctimas se entiendan y se reconozcan entre ellas como tales. Porque estamos viendo o pudimos observar en ese trabajo que venimos adelantando que las víctimas, dependiendo el victimario, se ubican en una esquina o en otra. Y nosotros, como integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, tenemos que trabajar para lograr que las víctimas se integren y se reconozcan entre ellas. No son las víctimas contradictoras las unas de las otras, sino que son un conglomerado sólido que tiene que unirse para lograr que sus derechos sean reconocidos. La otra labor importante que cumplimos nosotros, aparte de la labor en todo el territorio, es que tenemos
no un programa de protección. La jurisdicción no tiene un programa de protección que está a cargo de la unidad de investigación y acusación. Tenemos un sistema de protección, que lo hemos denominado prevención, y tiene dos componentes que son importantes, uno preventivo y otro que es de protección, que denominan pura y dura. Queremos apostarle a la prevención, que creemos es mucho más importante que la protección pura y dura. Y para efecto de cumplir esta tarea, en materia de protección, hemos adoptado medidas de protección para 199 grupos, dentro de ellos algunos individuales y 33 medidas de protección colectivas. Y cuando hablamos de medidas de protección colectivas, estamos hablando de distintas clases de medidas, porque igual que en el relacionamiento y en las expectativas de restauración, no siempre se aspira a que se implementen los mismos tipos de medidas dependiendo del grupo poblacional al cual se va a atender. Una cosa es lo que los pueblos indígenas o afro entienden como debe ser la protección, y otra lo que los mestizos creemos debe ser la protección. O hay medidas que tenemos que implementar en zonas del país donde es imposible pensar en una medida de las que conocemos como duras. No hay vías ni medios de comunicación para que lleguen vehículos blindados y hombres de protección, o además porque las comunidades están a merced de los grupos armados al margen de la ley. Luego ningún sentido tiene que le pongamos 2 hombres de protección para proteger a un líder indígena, a un líder afro, a un líder campesino, cuando pueden llegar 60 o 70 miembros de un grupo al margen de la ley y causarle la muerte. De manera que tenemos que pensar en otro tipo de medidas, y esas medidas las concertamos con los protegidos, de tal manera que se puedan acomodar a las necesidades que tienen. Y el mecanismo de prevención. El mecanismo de prevención ha sido una construcción colectiva. Ha sido una construcción colectiva, ¿por qué? Porque ahí hemos trabajado varios órganos de la jurisdicción e incluso el Sistema Integral para la Paz. Porque nosotros hoy día, a través del mecanismo de prevención, le hacemos seguimiento a 217 medios de comunicación a nivel nacional, regional y local. 637 cuentas de X, de cuentas de defensores de derechos humanos, de entidades del Estado y de organismos multilaterales. Le hacemos seguimiento a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y hemos incorporado en el sistema que nos permite hacer seguimiento a las medidas o a la situación de seguridad en las zonas y con las poblaciones de interés para la Jurisdicción Especial para la Paz. Se han registrado 11.141 incidentes de seguridad que afectan territorios y grupos poblacionales de interés para la Jurisdicción Especial para la Paz. Se han fortalecido las organizaciones sociales en materia preventiva, se han creado cursos de capacitación para que manejen los sistemas de forma segura, e incluso se han implementado cursos de defensa personal, dependiendo de la expectativa que tiene cada grupo poblacional. Se apoyan las actividades de la magistratura, se han presentado 308 boletines de monitoreo de riesgo para las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, y también se atiende otras solicitudes de otras entidades del Estado, e incluso la Corte Constitucional en varias ocasiones ha señalado la importancia y el apoyo que se le ha prestado a través de este mecanismo para tomar decisiones que están plasmadas en sus sentencias. Por otra parte, tenemos otro grupo de trabajo que es el grupo forense, al que mencionaron en mis antecesores en el uso de la palabra, y es la labor que venimos cumpliendo y desarrollando de la mano con la magistratura, especialmente con la sección de ausencia de reconocimiento, debo decirlo, en materia de medidas cautelares, en la búsqueda de desaparecidos en Colombia.
Se ha intervenido a lo largo de este año 5 departamentos, los más importantes: norte de Santander, Antioquia, Cesar, Guaviare y Risaralda, donde hemos desarrollado distintas actividades, hemos identificado, debo decirlo, miles de lugares de interés forense y hemos encontrado en también los cementerios del país, cosa que no veíamos. Los desaparecidos los teníamos a la vuelta de la esquina, los estábamos viendo todos los días y no sabíamos que estaban ahí. Nomás en el cementerio municipal de Cúcuta encontramos más de 4.000 cuerpos sin identificar. Esa es una labor que para la jurisdicción, igual la labor que se ha hecho en el Parque Cementerio de Medellín, que fue objeto de una medida cautelar por parte de la jurisdicción por 4 años y que ya se levantó porque se cumplió con la expectativa y con la misión que se tenía. Y es que la alcaldía retome el control del cementerio y cree y establezca parámetros de trabajo dentro del mismo para que no siga ocurriendo lo que venía ocurriendo, que se inhumaban cuerpos allí de forma subrepticia y por supuesto sin identificar. Esto para mencionar algunos de los avances que hemos tenido en materia forense dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y aquí vale la pena resaltar que, como ya lo decían, nosotros somos un sistema judicial transicional, pero es un sistema judicial completo con todas las características. Tenemos, por supuesto, los magistrados de sala y tribunal de la jurisdicción y tenemos la unidad de investigación y acusación, que es la Fiscalía de la JEP, que tiene los componentes en pequeña proporción de una fiscalía, de manera que tenemos los equipos forenses, los equipos de fiscales y también tenemos la policía judicial que apoya a todos los órganos de la jurisdicción en materia de práctica y recaudo probatorio. Y dentro de esa función de policía judicial tenemos un grupo muy importante que es el GRANCE, Grupo de Análisis, Contexto y Estadística. Este grupo, en lo que lleva corrido este año, ha presentado 493 análisis de contexto. De esos 493 análisis de contexto que se han presentado, 463 han sido para la magistratura de la jurisdicción y 30 para los fiscales de la unidad de investigación y acusación dentro del marco de los procesos adversariales que tenemos. Se construyó un sistema que se denomina el SIGI, que hoy tiene 12.794 registros que permiten que los fiscales puedan hacer análisis de la información que tienen en los procesos, puedan construir su estrategia de investigación y puedan acceder a las diligencias que requieran de forma fácil y eficiente. Eso, por supuesto, redundará en los procesos de juicio para que los fiscales puedan organizar las tareas que les corresponde presentar. La Policía Judicial ha desarrollado o ha recibido de la magistratura 18.555 solicitudes de apoyo, es decir, de comisión, y se han librado por parte de los fiscales de la Unidad de Investigación y Acusación 33.544 órdenes a la Policía Judicial. Y lo más importante que quiero decir en torno a esto es que, por supuesto, hemos venido en un proceso de mejora en la actividad que cumplimos y queremos cada día ser más ágiles y eficientes, de manera que en materia de calidad y oportunidad, que significa que se cumpla con las comisiones de acuerdo con las expectativas que tienen quienes nos comisionan y dentro de los términos que se nos otorgan, una mejora en cuanto al rendimiento, pues el año pasado teníamos un cumplimiento del 60% mensual y hoy
tenemos un cumplimiento del 85% de las comisiones, cumpliendo los parámetros de calidad y oportunidad que se nos imponen. Hemos mejorado los convenios, esto es por supuesto importante para toda la jurisdicción, con la Fiscalía General de la Nación. Hoy tenemos un enlace permanente en la Fiscalía General de la Nación que puede consultar todos los sistemas de la Fiscalía y presentar o responder a las solicitudes que se tienen en la jurisdicción de información de esa entidad. Igual pasa con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la Justicia Penal Militar, con la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, con el Comando del Ejército y todo esto que tiene que ver con las Fuerzas Militares coordinado a través del Comando Conjunto Estratégico de Transición, entidad de la cual tenemos un enlace permanente en la Unidad de Investigación y Acusación. Y finalizo con lo de la Policía Judicial, señalando que desde que empezó la jurisdicción y por supuesto la Unidad de Investigación y Acusación, siempre hemos contado con el apoyo de investigadores de la Policía Nacional, que son importantes en el cumplimiento de nuestra misión y que por supuesto nos facilitan también obtener información rápida y eficientemente de las bases de datos que tiene la Policía Nacional, que es una entidad que pues tiene importancia para que podamos nosotros cumplir nuestra misión. Finalizo hablando de los casos adversariales. ¿En qué vamos con los casos adversariales? Pero lo más importante es cómo es la participación de las víctimas en los casos adversariales. Porque en los casos adversariales, al igual que en los dialógicos, las víctimas siguen siendo el centro. Las víctimas siguen siendo el centro en la Jurisdicción Especial para la Paz. De manera que cada vez que un fiscal recibe una investigación, lo primero que hace es informarle a las víctimas que apertura una indagación preliminar. Y le informa a las víctimas que apertura la indagación preliminar porque a partir de ese momento y a lo largo de todo el proceso se mantiene una comunicación permanente con ellas. Se les informa, se les hace partícipes de las actividades que desarrollamos y por supuesto cuando se amerita se trabaja con ellos en la construcción de la verdad de lo que ocurrió. Se hace una labor de escucha con las víctimas porque tenemos una obligación además, y digo obligación porque está en la norma, tenemos que identificar el daño a las víctimas. Y los fiscales no se pueden identificar, no se pueden inventar el daño de las víctimas o no lo pueden deducir de manera individual. Para identificar el daño tenemos que trabajar de la mano con las víctimas, cumplir una labor de escucha con ellas. Para eso tenemos equipos especializados interdisciplinarios que han diseñado mecanismos que hemos denominado charlas restaurativas, que hagan que las víctimas cuando se relacionen con la Unidad de Investigación y Acusación se sientan cómodas y tranquilas, confiadas en el trabajo que están haciendo. Y eso se ha reflejado en lo que hemos hecho. Hemos logrado adelantar investigaciones serias, rigurosas, que nos han permitido, en algunos casos, presentar acusaciones que ya por lo menos 2 están en juicio, como vimos el mes pasado en Valledupar, que inició el juicio del caso de La Popa. Estamos pendientes que se inicie la audiencia preparatoria en otro de los casos, que es el caso que denominamos de Almario, de violencia política en el departamento del Caquetá. Pero en el juicio que ya se inició se pudo ver el trabajo que se ha hecho con las víctimas, la participación que ellas han tenido y cómo nosotros vamos a mostrar la forma como se identificó el daño, pero también cuáles las expectativas que tienen las víctimas. Porque indudablemente el daño no se identifica para dejarlo ahí. El daño se identifica para también escuchar a las víctimas en torno a cuál es la expectativa que tienen de restauración y cuáles son los mecanismos que vamos a implementar para que a lo largo del proceso,
como lo dice la justicia restaurativa y está plasmado en los acuerdos de paz, las víctimas vayan siendo restauradas. Esto que está ocurriendo y lo que estaban mostrando mis antecesores de los mecanismos restaurativos son muy importantes porque eso es lo que se espera de un proceso de esta naturaleza. Y en el proceso adversarial hacemos lo mismo. También identificamos el daño. Nosotros hemos estructurado un concepto que hemos denominado reparaciones tempranas, que va un poco de la mano, no va a ser muy diferente, sino complementario. Los TOARs y las reparaciones tempranas, el punto de vista del cumplimiento de la misión por parte de los comparecientes y por el otro lado cómo estamos cumpliendo con las expectativas de las víctimas en torno a sus esperanzas restaurativas. Trabajamos permanente con las víctimas, nos reunimos con ellas, especialmente en el territorio, porque no les podemos imponer cargas, porque tenemos que reconocer que la mayoría de las víctimas están en condición precaria. También quiero decirles que en otros casos, como en el de Dabeiba, recibimos víctimas sin identificar. Y el 100% de las víctimas que recibimos sin identificar, se ha identificado el 90% de ellas. Es decir, teníamos 18 víctimas sin identificar y ya hemos identificado 16. Esto, por supuesto, por una labor investigativa cuidadosa y rigurosa. En el caso adversarial de Casanare, también se identificó una víctima que estaba sin identificar, hay otras sin identificar. De hecho, en este caso, no solo se identificó, sino que se logró entregar de forma digna a sus familiares. Quiero mencionar el nombre, el señor René Ojeda Escobar le fue entregado dignamente a sus familiares por parte de la jurisdicción la semana anterior, cuando estábamos en el evento misional, el encuentro misional de la jurisdicción. Estábamos también haciendo esta entrega digna en el municipio de Yopal, Casanare, a sus familiares. Una persona que llevaba 18 años desaparecida y pudimos en la unidad de investigación y acusación y a nombre de la jurisdicción hacer esta entrega digna. Y por supuesto, seguiremos avanzando y trabajando de la mano. Como hemos dicho, todos aquí cumpliremos con la estricta temporalidad. No va a ser fácil, pero cada día vamos más impulsados para lograr la meta de la que quiero terminar diciendo. En alguna ocasión teníamos una discusión y yo decía que nosotros estábamos en una carrera de 100 metros y otros que en una maratón y que entonces teníamos que ir cogiendo impulso. Lo cierto es que maratón o carrera de 100 metros, cada día vamos más impulsados para el cumplimiento de la meta y de las funciones que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz y por supuesto la Unidad de Investigación y Acusación como órgano integrante de la misma. Muchas gracias.